reservada con éxito. Tu consulta ha sido agendada para hoy a la 1 de la tarde. Si tienes alguna otra pregunta o necesitas más información, no dudes en decírmelo. Nada más, muchas gracias, chao. Y así es como se hace esto. En este video vamos a ver cómo crear una recepcionista con inteligencia artificial usando RETELAI y N8N para que básicamente atienda a nuestros clientes, responda a las dudas que tenga del servicio y pregunte las necesidades que tenga hasta que una inteligencia artificial se le responda. Ver si tiene disponibilidad en el calendario. Para al final de todo, agenda la cita con los datos del cliente y demás en nuestro Google Calendar y ya tenemos un entendimiento de la agenda que tenemos en la semana. Bienvenido al canal si sos nuevo, me llamo Luciano Cutipa y tengo una agencia de inteligencia artificial en que ayudamos a coaches, infoproductores y dueños de negocios a escalar su facturación integrando inteligencias artificiales y automatizaciones en su flujo de trabajo, para ahorrarle mucho tiempo y permitiéndole escalar mucho más rápido. Ahora, hay muchos negocios que de esto se pueden beneficiar y es algo relativamente sencillo que le puede generar muchos mejores ingresos y organizar mejor su calendario o su agenda para su consulta o negocio. Que básicamente tenemos que hacer una inteligencia artificial en donde tenga la data o la información necesaria de nuestro negocio, la estructuremos bien, le demos un buen prompt para enseñarle cómo funciona, luego hagamos las conexiones con N8N para que reciba esa información y se conecte a otras aplicaciones, en este caso Google Calendar, para que básicamente nos agende todas las consultas que tenemos en la semana y que no nos solape una agenda tras otra, básicamente que andamos a la apurada. Y en este caso vamos a usar RETELAI y N8N, donde básicamente vamos a hacer todo con una cuenta gratis para cualquier usuario pueda hacerlo. Simplemente tienes que seguir paso a paso las cosas que te voy a ir mostrando y al final podrás hacer todas estas cosas. Y si no sabes qué es RETELAI, RETELAI es una plataforma que nos permite crear agentes de inteligencia artificial de voz para que incorporemos en nuestras plataformas o en nuestro número de teléfono de nuestro negocio, páginas web y demás, básicamente el lugar donde le queramos incorporarlo, que puede ser de recepcionista, de appointment setter, de calificación de lead en un proceso de filtrado, de servicio al consumidor y un largo etcétera que podemos hacer con esta plataforma si lo sabemos configurar bien. Y luego tenemos N8N, que es básicamente una de las mejores plataformas open source para crear automatizaciones y agentes de inteligencia artificial en su plataforma, que nos permite crear distintas conexiones o flujos con distintas plataformas para que básicamente podamos hacer las automatizaciones que queramos e incorporarles RAGs o agentes de inteligencia artificial. Bien, una vez que creamos la cuenta, básicamente nos dan 60 minutos gratis para que hagamos todas nuestras pruebas con los agentes de inteligencia artificial sin problema. Y en este caso puntual vamos a crear un agente de multiprompt, ya que básicamente un agente de single prompt no nos dejaría crear unos procesos de flujos de mensajes donde podemos ir guiando al cliente de una fase a otra. Así que en este caso vamos a usar multiprompt agentes. Vamos a empezar en blanco. Una vez creamos el agente, básicamente, y la diferencia entre el agente de single prompt y el de multiprompt es que básicamente podemos crear un árbol de decisiones donde vayamos guiando al cliente cada vez que se responde para un flujo o para otro, donde la inteligencia artificial responderá de una forma o de otra. En esta parte lo que tenemos que hacer es darle las mayores instrucciones posibles a la inteligencia artificial o a la gente para cómo queremos que se refiera al cliente, cómo queremos que hable, quién es y toda la información necesaria para que lo interiorice y luego en los distintos flujos de conversación ya tenga una idea de cómo tienen que referirse al cliente. Una vez le damos el contexto suficiente y la información con un buen prompt a la inteligencia artificial, ya entenderá cómo tenemos que referirnos a ella y cómo ella se va a referir a nosotros. Podemos configurar estos agentes para que hablen un idioma puntual o podemos configurarlos para que hablen dos idiomas hasta ahora, que sería el español y el inglés, pero en este caso vamos a hacerlo en español. Nos dan a elegir las voces que queremos que tengan estos agentes de voz, ya sea de hombre o mujer con algún acento puntual, o de qué plataforma queremos que tengan esos modelos de voz. Y lo que podemos hacer también es básicamente o clonar nuestra voz con un entrenamiento en el Labs o otras de estas plataformas, o podemos buscar voces ya creadas por la comunidad y importarlas básicamente para que la usen estos agentes de voz. Una vez ya importado esta voz, se la incorporamos a nuestro agente y ya hablaría con esa voz que tenemos. También podemos ver que por detrás podemos usar distintos modelos de inteligencia artificiales, que en este caso serían Clouds o GPT-4, y cada uno tendrá un coste distinto por los costes asociados a esa plataforma y podemos ver los precios distintos de cada una de estas plataformas que nos cuesta por minuto. Acá podemos ver cuánto nos costaría por minuto cada vez que este agente de inteligencia artificial de voz
habla con un cliente, cuánto nos estarían cobrando estas plataformas a nosotros y cuánta latencia tendría. Muchas veces para pulir algunas cosas se incrementa algunas latencias que tardan más en responder este agente de inteligencia artificial, ya que recordemos que una inteligencia artificial o una de estas plataformas tiene que enviar la data que recibe cuando está hablando y la procesa una inteligencia artificial y te devuelve la respuesta. Eso se mide por latencia o por microsegundos. También podemos agregarle funciones puntuales que queramos que tengan estos agentes de voz, ya sea agendar por cal.com o reservar la llamada por ahí, y entre un largo etcétera, llamar a alguien, transferir la llamada o terminar la llamada o crearles funciones por nosotros mismos con código. Y aquí es donde básicamente vamos a poner la información de nuestro negocio en un documento. Aquí podemos cargarle básicamente todos los documentos que queramos de nuestro negocio o empresa, servicio, etcétera, bien detallados en un documento para que estos agentes de inteligencia artificial lo tengan en su memoria. Y una vez cargado, simplemente se lo agregamos, ya tiene todos esos documentos en su base de información para cuando un cliente pida más información de un servicio o algo esté bien detallado y estas inteligencias artificiales les puedan responder. También podemos hacer básicamente otras conexiones con otras plataformas donde cada vez que la conversación, cómo pasó la conversación, qué información se dio y demás de la llamada, se extraiga y se lleve a una base de datos externa en donde nosotros simplemente las conectamos y ya está. Esto nos sirve sobre todo cuando tenemos un proceso de filtrado de leads donde queremos saber qué información se da o básicamente para precalificar a los leads con unas inteligencias artificiales y todos los datos de la llamada pues se pasan a una base de datos donde podemos ver qué preguntas son las más frecuentes, qué cosas más pasaron en la conversación, dónde se fue bien, dónde fue mal, para ir retocando mejor a nuestra inteligencia artificial y que vaya evolucionando y mejorando conforme el tiempo o las actualizaciones que le damos. Ahora vamos a crear el flujo de este agente de inteligencia artificial. Bien, en esta parte vamos a crear el flujo con el que queremos que nuestro agente de voz responda a los clientes o el proceso filtrado o lo que queramos. Una vez le damos las instrucciones lo suficientemente buenas y bien estructuradas, que en estas plataformas básicamente es tarea 1, tarea 2, tarea 3, así funciona esta plataforma, le damos el flujo con el que queremos que se refiera a nuestro cliente de una forma puntual. Si tiene alguna duda del servicio, etcétera, y todos los detalles que queremos que básicamente tenga el agente. Para que una vez que el cliente ya quiere saber más o quiere agendar una consulta, pasa al flujo número 2. Luego, cuando el cliente quiere agendar una consulta, le pasamos al estado de agendar consulta y le damos las instrucciones como queremos que el agente de voz responda y recaude información. De nuevo, el proceso que queremos que lleve para básicamente obtener toda la información necesaria. Y aquí es donde entra N8N. Creamos una función creada por nosotros donde se conecte a N8N que se conectará a Google Calendar. Una vez le dimos todas las instrucciones y queremos que este agente use una funcionalidad que nosotros creamos, simplemente tenemos que decirle puntualmente que use esta funcionalidad o el nombre de la funcionalidad que le vamos a crear. Ponemos todos los parámetros que queremos que se conecte con las otras aplicaciones y que envíen la información de una forma puntual. Y ahora vamos a N8N. En N8N también puedes crearte una cuenta totalmente gratis para hacer estas funciones que te dura alrededor de 15 días. Luego ya tendrás que pagarla. Una vez creado el flujo, básicamente lo que tenemos que hacer es poner un webhook que básicamente reciba esa información que está enviando Retelite. Esto es un HTTP de tipo POST. Para recibir la información, tenemos que conectarlo con Google Calendar para que vea la disponibilidad en el calendario para esa hora que recibió de Retelite, ya que recordemos que el cliente pidió una hora puntual a la que quería ver si tendría disponibilidad. La recibe con el webhook y la verifica con la conexión a Google Calendar. Le ponemos el email y esto lo dejamos así por ahora. Ahora tenemos que ver si las conexiones están bien y para eso tenemos que copiar el HTTP de acá y conectarlo básicamente para que Retelite vaya a esa URL y se conecte con N8N o el flujo de N8N y envíe la información que recibió del cliente. Ahora tenemos que verificar si este agente funciona bien y las conexiones están bien y se puede hacer por audio o por texto. Algo antes de continuar, básicamente hay unas modificaciones que tenemos que hacer, que si queremos que el agente de inteligencia artificial sea el primero en responder, tenemos que poner si queremos que el agente hable primero o esperar a que el cliente hable primero para que inicie el flujo de esta conversación. ¿En qué podemos ayudarle hoy? Hola, si quisiese saber qué servicios ofrecen, ¿me podrías explicar un poquito cómo podrías ayudar a mi negocio? Claro, ofrecemos varios servicios diseñados para optimizar y automatizar tu negocio.
Por ejemplo, tenemos el sistema de captación de clientes automatizado que te ayuda a atraer clientes de manera continua sin que tengas que dedicarle mucho tiempo. También contamos con la implementación de inteligencias artificiales que automatizan procesos clave, lo que te permite escalar tus ingresos de forma predecible. Además, desarrollamos un agente de IA que gestiona las operaciones diarias de tu negocio, liberándote de tareas repetitivas. ¿Te gustaría profundizar en alguno de estos servicios en particular? Me gustaría agendar una consulta. ¿Para cuándo dices disponibilidad? Perfecto. ¿Podrías indicarme la fecha en la que te gustaría agendar tu consulta? ¿Podría ser hoy para las 12 del mediodía? Voy a verificar la disponibilidad para hoy a las 12 del mediodía. Voy a verificar la disponibilidad para la consulta a las 12 del mediodía. Bien, una vez que vemos que se conecta, básicamente ya podemos ver que envió la información bien, pero que falta rellenarla. Pero lo que queríamos era básicamente que nos enviase la información desde RTLite, para luego, con toda la información recibida, las cosas que podemos agregarles al Google Calendar. Que en este caso necesitaríamos extraer, o sea, el tiempo de inicio de la consulta y fecha y demás, y el tiempo de final, que básicamente la configure para que sea solo de 30 minutos. Entonces arrastramos la información obtenida de RTLite de inicio y fin de la fecha para que si ya Google Calendar la recibe como que hay disponibilidad. Una vez que recibe esa información, ahora tenemos que enviarla otra vez a RTLite para que sepa si hay disponibilidad o no. Entonces tenemos que hacer un switch para básicamente, si hay disponibilidad, sea true, le dice a la inteligencia artificial que hay disponibilidad, y si obtiene algo que básicamente no hay disponibilidad o es falso, pues que no hay disponibilidad. Y ahora se separó en dos opciones, si está disponible esa fecha o si no, y tenemos que enviarle a RTLite esa información. Así que hacemos un webhook de respuesta. Las computadoras entienden mejor en JSON, así que simplemente le enviamos un mensaje de JSON. Y si no está disponible, simplemente le enviamos otro webhook que no está disponible. ¿En qué podemos ayudarle hoy? Hola, sí, quisiese ver si me puedes agendar una llamada para hoy a las 12 del mediodía. Voy a verificar la disponibilidad para una llamada hoy a las 12 del mediodía. ¿Hay disponibilidad para agendar la llamada hoy a las 12? ¿Te gustaría confirmar esta hora? Vale, ya comprobamos que al menos para ver la disponibilidad en el Google Calendar funciona bien. Ahora tenemos que hacer que cree el evento una vez que el Leads nos da los datos. Y para eso básicamente tenemos que crear otra función que sea agenda la llamada. Una vez creamos la nueva función, le ponemos el nombre igual que la otra y pues con algunas modificaciones en las que le pedimos el nombre y el número de teléfono para que una vez se agende la consulta se cree el evento con los detalles del leads. Hacemos algo exactamente casi similar, un webhook que recibe la información, un Google Calendar, pero ahora que crea un nuevo evento y ahora es más simple, le creamos un webhook que responda que ya se creó el evento. Otra vez enviamos la información con la que queremos que se conecte a N8N. Una vez que ya probamos y ya recibió otra vez la información, tenemos que agregarle una cosa distinta. En la descripción básicamente le vamos a dar que fue una consulta agendada por y el nombre del cliente que obtenga y luego el teléfono del cliente es el que obtuvimos también para que ya esté agendado así y tengamos en cuenta quién es el que agendó la llamada y el número por si queremos comunicarle o recordarle que tiene una consulta. Y si todo sale bien tendría que pasar algo como: ¿En qué podemos ayudarle hoy? hola, sí, ¿me podrías explicar mejor cómo funcionan tus servicios? Claro, le ofrecemos una variedad de servicios diseñados para ayudar a los negocios a optimizar sus operaciones. Por ejemplo, tenemos herramientas como RAG, que centraliza la información de tu negocio y permite tomar decisiones basadas en datos actualizados. También contamos con asistentes virtuales autónomos que están disponibles las 24 horas para atender a tus clientes. Si te interesa, puedo darte más detalles sobre algún servicio en particular o si prefieres, podemos agendar una consulta para discutir cómo podemos ayudarte específicamente. ¿Qué te gustaría hacer? Ok, ¿me podrías agendar una consulta para hoy a las 1 de la tarde? Voy a verificar la disponibilidad para la consulta a la 1 de la tarde. Hay disponibilidad para la consulta a la 1 de la tarde. ¿Te gustaría confirmar esa hora? Sí, me parece bien. Perfecto. Solo para confirmar, deseas reservar la cita a la 1 de la tarde. Sí, ¿Es correcto? es correcto. Genial. Para finalizar la reserva necesito tu nombre completo. ¿Cuál es tu nombre? Luciano Gracias, Luciano. Por último, ¿me podrías confirmar tu número de teléfono? 223-4496-999. Sí, para asegurarme de que tengo todo correcto. Tu nombre es Luciano y tu número de teléfono es 22344496999. ¿Es correcto? Es correcto. La cita ha sido reservada con éxito. Tu consulta ha sido agendada para hoy a la 1 de la tarde. Si tienes alguna otra pregunta o necesitas más información, no dudes en decírmelo. Nada más, muchas gracias. Chao. Y así es como se hace esto. Si quieres saber más sobre inteligencia artificial, te dejo unos videos por acá.